¿Qué harías si te ordenaran lo imposible? Jesús puso a prueba a sus discípulos frente a un ejército hambriento con una frase que desafiaba toda razón. Quédate y descubre el increíble poder que se desató cuando la lógica humana se rindió ante la fe. El sol de Galilea golpeaba con fuerza. El suave crujido de la madera de la barca y el murmullo del agua contra el casco eran la única tregua del ruido incesante de las multitudes. Jesús y sus discípulos buscaban el silencio, un respiro, un lugar desierto al otro lado del lago donde poder estar a solas, lejos de las manos que siempre pedían y las voces que nunca cesaban. El plan era sencillo: cruzar el agua y encontrar la paz. Al acercarse a la orilla, la costa parecía tranquila. Una ladera cubierta de hierba verde descendía suavemente hasta encontrarse con las pequeñas olas del lago. Era el lugar perfecto. Pero entonces, un movimiento en la cima de la colina captó su atención. Una figura, luego 10, luego 100. No estaban esperando, estaban llegando. Una procesión interminable que serpenteaba por los caminos. La gente, al verle partir, no se había rendido. Habían corrido. A pie, rodeando el borde del lago, una marea humana se había adelantado a la barca para recibirle en el mismo lugar que él había elegido para su descanso. La soledad se había desvanecido antes de poder ser saboreada. El refugio se había convertido, una vez más, en el centro del mundo. Lo que comenzó como un murmullo distante se convirtió en el sonido inconfundible de miles de almas. Un mar de gente, hombres, mujeres, niños, ancianos. Un océano de rostros expectantes cubría la ladera, transformando el lienzo verde de la naturaleza en un tapiz vibrante de necesidad humana. El silencio que anhelaban ahora era un recuerdo lejano. Los discípulos sintieron el peso del cansancio. Intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Su maestro necesitaba descansar, y ellos también. Esta multitud era un obstáculo, una interrupción a un plan necesario. Su instinto era práctico, protector. Querían dar la vuelta, buscar otro lugar, preservar las pocas fuerzas que les quedaban. Pero Jesús puso un pie en la orilla. Sus ojos no vieron una interrupción, vieron una herida, no vio una multitud, vio un rebaño inmenso y desorientado. Al mirar sus rostros, el cansancio en su propia mirada se disolvió, reemplazado por una compasión tan profunda que era casi palpable. Vio a miles de ovejas sin pastor. En sus ojos no solo había curiosidad, sino un hambre más profunda que la del estómago. Vio la confusión, la esperanza frágil, el dolor silencioso de las enfermedades que cargaban. Estaban perdidos, buscando una dirección, una palabra, una sanación. Y en ese instante el descanso de Jesús dejó de importar. Su corazón se volcó por completo hacia ellos. Así que, en aquel lugar remoto, lejos de cualquier ciudad o aldea, Jesús se sentó sobre la hierba. La jornada se alargó. El sol cruzó el cielo, pasando del mediodía a la tarde. Su voz se extendió por la colina, enseñándoles muchas cosas. A los que estaban enfermos entre la multitud, los sanó. El día que debía ser de silencio se llenó de palabras y milagros. El sol inició su lento descenso hacia el horizonte, incendiando el lienzo del cielo en tonos naranjas y púrpuras profundos. Una belleza majestuosa que, sin embargo, traía consigo una advertencia. La luz del día, que había estado llena de enseñanzas y milagros, se estaba agotando. Con cada minuto que pasaba, las sombras se alargaban sobre la colina y un frío sutil comenzaba a sentirse en el aire. La jornada estaba llegando a su fin. Con el cambio de luz, la atmósfera en la multitud también comenzó a cambiar. La euforia y el asombro dieron paso a una quietud diferente. El murmullo que ahora recorría a la gente no era de expectación, sino de una necesidad creciente y compartida. El hambre,
ignorada durante horas por la fascinación de las palabras de Jesús, comenzaba a hacerse sentir. Los niños se quejaban en voz baja, y los adultos miraban a su alrededor tomando conciencia de su aislamiento. Los discípulos, con su mentalidad práctica, fueron los primeros en sentir la verdadera urgencia de la situación. Eran hombres acostumbrados a prever las necesidades y a medir los recursos. Y lo que veían era un desastre inminente. Miles de personas, sin comida, en un lugar despoblado, con la noche a punto de caer. La ansiedad silenciosa comenzó a crecer entre ellos. Se agruparon, hablando en susurros, hicieron cálculos rápidos y sombríos. No había mercado cerca, las aldeas más próximas estaban a horas de camino. El sol se hundía rápidamente y la oscuridad no tardaría en teñirlo todo. El orden y la calma de la multitud podían transformarse fácilmente en pánico y desesperación si el hambre se agudizaba. Su deber era actuar. Finalmente, se abrieron paso hasta Jesús, quien había terminado de hablar. Sus rostros estaban serios, marcados por una preocupación genuina. No había tiempo para la sutileza. Pedro, o quizás Andrés, tomó la palabra en nombre de todos, con la voz firme de quien presenta un problema grave, pero tiene una solución clara. Su propuesta era la única que dictaba la razón. Maestro, este es un lugar desierto, y la hora ya es muy avanzada. Cada palabra era una verdad innegable. Describieron la realidad de la situación sin adornos, esperando que él viera la misma lógica que ellos. Su tono no era de duda, sino de gestión de crisis. Despide a la gente, continuaron, para que puedan ir a las aldeas y a las granjas de los alrededores. La solución era simple: dispersar la multitud, transferir la responsabilidad a cada individuo para que resolviera su propia necesidad antes de que fuera demasiado tarde. Era el curso de acción más sensato y compasivo que podían imaginar en ese momento. Jesús los escuchó en silencio. Su mirada se apartó de sus rostros preocupados y se posó una vez más en el vasto mar de gente que esperaba pacientemente sobre la hierba. El último rayo de sol desapareció tras las colinas. La propuesta de sus discípulos, tan lógica y final, quedó flotando en el aire del crepúsculo, a la espera de una respuesta que no llegaba. Jesús apartó su mirada de la multitud y la fijó en sus discípulos. El silencio se prolongó un instante más, cargado de la expectativa de una respuesta afirmativa. Pero cuando habló, sus palabras no fueron las que esperaban. Eran tranquilas, pero tan firmes y desconcertantes que cortaron el aire del anochecer. «No tienen por qué irse», dijo. La frase tan simple desafiaba toda la lógica que acababan de presentar. Y luego añadió el golpe final, una instrucción imposible que recayó sobre ellos con un peso abrumador: «Dadles vosotros de comer». La incredulidad se dibujó en sus rostros. No fue una sugerencia, fue una orden directa. ¿Ellos? ¿Alimentar a miles? Era una locura. Felipe, siempre práctico y rápido con los números, fue el primero en procesar la imposibilidad matemática de la tarea. Su mente corrió, calculando el costo, la logística, el absurdo de la situación. 200 denarios, el salario de más de medio año de trabajo para un jornalero, no serían suficientes ni para que cada persona recibiera un pequeño bocado. Era una tarea para un rey, no para un grupo de hombres con una bolsa de monedas casi vacía. La respuesta de Felipe no fue de desobediencia, sino de pura perplejidad. Era su manera de decir: «Maestro, lo que pides no está anclado en la realidad que conocemos». El resto de los discípulos compartía su asombro. Miraban de Jesús a la multitud y de la multitud de vuelta a Jesús, intentando encontrar un sentido oculto en sus palabras. ¿Era una prueba? ¿Una metáfora que no lograban comprender? La orden era tan monumentalmente imposible que parecía casi cruel. Jesús mantuvo la calma ante su confusión. No retiró la orden,
En cambio, les hizo una pregunta simple y directa. ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. La pregunta los devolvió a la tierra, anclándolos de nuevo en su realidad tangible y limitada. La tarea ya no era teórica. Tenían que hacer un inventario de su pobreza, confrontar de frente lo poco que poseían ante la inmensidad de la necesidad que los rodeaba. La orden de ir a ver los forzó a moverse, a actuar a pesar de su confusión. Entonces comenzó la búsqueda. Los discípulos se dispersaron entre los grupos de gente, preguntando, buscando entre sus propias escasas provisiones. Era una búsqueda casi desesperada, sabiendo de antemano que el resultado sería desalentador. Cada minuto que pasaba confirmaba lo que ya sabían. No había nada. La multitud, al igual que ellos, había llegado sin preparación, esperando solo escuchar, no quedarse hasta tan tarde. La sensación de impotencia era total. Fue Andrés, el hermano de Simón Pedro, quien finalmente regresó. Su expresión era una mezcla de desaliento y una chispa de algo que no se atrevía a llamar esperanza. Había encontrado algo, pero ese algo era tan minúsculo, tan ridículamente insuficiente, que mencionarlo parecía casi una burla a la situación. Se acercó a Jesús y con una voz que transmitía la futilidad de su hallazgo, le dijo: «Aquí hay un muchacho». Todos los ojos se volvieron hacia él. Detrás de Andrés, un joven, quizás no mucho más que un niño, sostenía un pequeño saco de tela. Dentro su cena, 5 panes planos de cebada, el alimento de los pobres, duros y sencillos, y junto a ellos 2 pequeños peces, probablemente salados, apenas suficientes para dar sabor al pan. Andrés presentó la ofrenda casi con una disculpa en su voz. Señaló al niño y su escasa comida y luego levantó la vista hacia la ladera cubierta de miles de personas y concluyó con una pregunta que resumía la desesperanza de todos. ¿Pero qué es esto para tantos? El pequeño cesto fue puesto a los pies de Jesús. En ese momento, toda la necesidad del mundo pareció concentrarse en aquel punto. La inmensa hambre de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, frente a 5 panes y 2 peces. La lógica humana había llegado a su límite. La razón no tenía nada más que ofrecer. Toda la atención se centró en la figura de Jesús, sentado en silencio, mientras la última luz del día se desvanecía por completo y la noche finalmente los envolvía. El escenario estaba listo. Frente a la pregunta desesperada de Andrés, Jesús no respondió con palabras. Su respuesta fue la acción. Con una calma que contrastaba con la ansiedad de sus discípulos, dio una simple instrucción: haced que la gente se recueste. La orden era clara y traía consigo un aire de autoridad serena. Confundidos pero obedientes, los discípulos se movieron entre la gente, pidiéndoles que se sentaran sobre la hierba verde en grupos ordenados, como si se prepararan para un banquete organizado. La multitud, dócil, obedeció, formando compañías de 50 y de 100, hasta que la ladera entera se convirtió en un vasto mosaico humano bajo el cielo estrellado. Cuando todos estuvieron acomodados en un silencio expectante, Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces. Toda la atención del universo pareció converger en ese gesto. No miró a la multitud hambrienta ni a sus discípulos dudosos. En su lugar, levantó la vista hacia el cielo oscuro, un acto de conexión directa con su Padre. Sosteniendo la insignificante ofrenda, dio gracias. No fue una súplica por un milagro, sino una declaración de gratitud por lo que ya tenía, una bendición que resonó con una fe absoluta en la provisión divina. Después de dar gracias, partió los panes. El sonido seco y simple del pan rompiéndose fue el único ruido en la quietud de la noche. Luego se los dio a los discípulos. No hubo un destello de luz ni una multiplicación visible en sus manos.
Simplemente partió y entregó, y les encomendó que hicieran lo mismo con los peces. El milagro no se realizaría como un espectáculo para la multitud, sino a través de las manos de sus propios seguidores. La responsabilidad y el asombro serían suyos. Con los cestos en sus manos, los discípulos dieron los primeros pasos vacilantes hacia los grupos de gente. El primer trozo de pan fue entregado, luego el segundo. Extendieron la mano para dar al tercero, esperando sentir el fondo de la cesta en cualquier momento, pero no lo encontraron. Sus manos sacaban un trozo, y al volver a entrar, encontraban otro, y otro, y otro más. El flujo era incesante, silencioso e incomprensible. El pánico inicial en sus ojos se transformó en un asombro paralizante y luego en una energía febril. Se movían más rápido, pasando de un grupo a otro, sus brazos trabajando sin descanso. Las cestas, que debieron vaciarse en el primer minuto, se habían convertido en fuentes inagotables de alimento. Miraban el pan en sus manos, luego a la figura tranquila de Jesús a lo lejos, y de vuelta a las cestas que seguían produciendo. Estaban participando en lo imposible. La gente recibía la comida con una mezcla de sorpresa y reverencia. El pan y el pescado no eran una ilusión, eran reales, sustanciosos. El murmullo ansioso de la multitud fue reemplazado gradualmente por el sonido tranquilo de miles de personas comiendo en la oscuridad. El aroma del pan llenó el aire de la noche. La necesidad que los había unido en la desesperación ahora los unía en un asombro compartido. La distribución continuó hasta que cada persona en la ladera estuvo atendida. No se trataba de una pequeña ración para calmar el hambre, sino de un verdadero festín. Todos comieron. Comieron hasta que el hambre desapareció por completo, hasta que sus estómagos estuvieron llenos y sus corazones sobrecogidos. El niño que había dado su cena, la mujer que temía por sus hijos, el anciano que no había comido en todo el día, todos estaban completamente saciados. Cuando el último trozo de pan fue entregado y la última persona estuvo satisfecha, un profundo silencio se asentó sobre la colina. Los discípulos, jadeantes y con la mente todavía girando, se detuvieron en medio de la multitud. El milagro no había sido un estallido, sino un flujo constante de poder divino, tan discreto como imparable. El acto estaba hecho. La imposible orden de Jesús había sido cumplida. Un silencio profundo y satisfecho se había asentado sobre la ladera. El hambre había desaparecido, reemplazada por una calma que parecía casi sagrada. En la oscuridad, bajo el manto de estrellas, miles de personas descansaban en un estado de asombro compartido. Habían sido testigos y partícipes de un acto que desafiaba la razón. El milagro no necesitaba ser explicado. Se sentía en el aire, en la quietud de los niños dormidos y en las miradas reflexivas de los adultos. El evento principal había terminado, o eso pensaban los discípulos. Exhaustos física y emocionalmente, consideraban que su tarea había concluido. Pero la voz de Jesús resonó de nuevo en la quietud de la noche, no con un tono de cierre, sino con una nueva instrucción. Recoged los trozos que han sobrado para que no se desperdicie nada. La orden los tomó por sorpresa. ¿Recoger las sobras después de un despliegue de poder tan ilimitado? Parecía un detalle menor, casi innecesario. Sin embargo, en esa orden se escondía la lección final y más profunda de la noche. No se trataba de frugalidad. Era una demostración tangible de la escala del milagro. La abundancia divina no era solo suficiente, era desbordante. Cada trozo sobrante era un testimonio físico, una prueba irrefutable de que el poder que habían presenciado no solo saciaba la necesidad, sino que la superaba hasta un punto inimaginable. Nada de un don tan grande debía ser tratado como algo común. Así que, una vez más,
Los 12 hombres tomaron sus cestas, las mismas que horas antes habían juzgado inútiles, y se adentraron en la multitud. Su caminar era diferente ahora. No llevaban la ansiedad de la escasez, sino la certeza de la abundancia. La gente, comprendiendo el gesto, les entregaba los pedazos de pan y pescado que no habían podido terminar. Cada trozo devuelto a las cestas era un eco del milagro. A medida que avanzaban, las cestas comenzaron a pesar. Primero un poco, luego de forma significativa. No estaban recogiendo migajas, sino porciones enteras. El fondo de las cestas desapareció rápidamente bajo una capa de alimento que seguía creciendo. Lo que había comenzado como una tarea extraña se estaba convirtiendo en la revelación final, en la firma del autor del milagro. Finalmente, regresaron al lugar donde estaba Jesús y depositaron las cestas a sus pies. El resultado era visiblemente impactante, incluso en la penumbra. Una cesta llena hasta el borde, luego otra y otra y otra. Cuando la última fue colocada en el suelo, la cuenta finalizó. 12 cestas. Cada uno de los discípulos tenía ante sí una cesta rebosante de las sobras del festín. La verdad de lo que había ocurrido los golpeó con una fuerza abrumadora. Habían comenzado la noche con 5 panes y 2 peces, una comida que apenas cabía en un saco pequeño. Ahora, después de haber alimentado a una multitud de miles hasta saciarlos por completo, tenían ante ellos una cantidad de comida inmensamente mayor que con la que habían empezado. El final era más abundante que el principio. Ya no miraban solo las cestas. Levantaron la vista y miraron a Jesús, pero lo vieron con otros ojos. El hombre que les había dado una orden imposible no era simplemente un maestro o un profeta. Era la fuente misma. Aquella noche, en una colina solitaria, no solo había alimentado el cuerpo de una multitud, sino que había revelado a sus discípulos una verdad sobre su identidad que los cambiaría para siempre. La historia de hoy nos enseña que los mayores milagros a menudo comienzan con un paso de obediencia ante lo que parece imposible. Si te gustaría que nuestra comunidad siguiera creciendo y creando estas sagas, la mejor forma de ayudar es dándole a me gusta y suscribiéndote al canal. Queremos conocer tu historia. ¿Alguna vez has sido testigo de la abundancia en un momento de necesidad? Compártelo en los comentarios. Hasta la próxima.